Bien. Bueno, buenos días a todos y gracias por acudir a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Popular. Como todos ustedes saben, hace unos días se cumplió un año de la llegada de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias tras la revisión del pacto entre nacionalistas y socialistas. Y el balance de estos 12 meses no es positivo. Ni siquiera desde nuestro punto de vista llega al aprobado raspado. Es más, lamentablemente hay que suspender a este gobierno. Y es que le han quedado todas las asignaturas para septiembre. De hecho, si la legislatura terminase en estos momentos, el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista sería recordado como el gobierno de la inoperancia, de la falta de rumbo y de la ausencia de proyecto. Sería recordado como el gobierno que más impuestos cobró, que más recursos gastó y que peor gestionó. Como el gobierno que convirtió en crónicas las listas de espera y que no supo dar respuesta a la emergencia social que se vive en las islas. Y como el gobierno que perdió la oportunidad que la recuperación económica nos ofrece. Miren, me voy a explicar. Es cierto que en Canarias se está creciendo, pero menos que en el resto del país. En el pasado año 2015, a nivel nacional un 2,8, en Canarias un 2,8 frente a un 3,2 a nivel nacional. Y también es cierto que en Canarias se está creando empleo, pero a un ritmo inferior al resto del país. El último año, el paro registrado, como todos ustedes saben, descendió un 8,5% en España frente a un 4,5% en Canarias. Y es que estamos mejorando, a pesar de la errónea política económica de los socialistas y los nacionalistas al frente del Ejecutivo regional. Los canarios deben saber que este gobierno es uno de los que más recursos ha administrado en los últimos 5 años. Para empezar, el presupuesto de la comunidad autónoma creció un 5,3% este ejercicio, es decir, 357 millones de euros más que el pasado año. Además, gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para la condonación de la devolución del impuesto de tráfico de empresas, esto nos ha permitido contar con 163 millones de euros más. Y en principio de acuerdo para la ampliación del techo de gasto puede implicar unos 240 millones de euros más, según los cálculos del propio Gobierno de Canarias. Y sin embargo, nada de eso se traduce en mejores servicios, no ha supuesto ningún alivio para las economías familiares, ni ha permitido ningún estímulo para la inversión y la creación de empleo. Inexplicablemente, y a pesar de contar con una mayor disponibilidad presupuestaria, en los últimos 12 meses ha crecido las listas de espera sanitaria, las de la dependencia, las de inserción y las de discapacidad. Doy datos. 58.000 hogares canarios sobreviven sin ningún ingreso y unos 600.000 canarios viven al límite de la exclusión social, según el último informe de Cáritas. Y la respuesta del Gobierno de Canarias ha sido que necesitarán otro año más para terminar de estudiar su particular plan contra la pobreza. Y esto, desde nuestro punto de vista, es inadmisible. Y no vamos a permanecer impasibles ante esta exhibición de responsabilidad. Si hablamos de dependencia, tenemos que decir que a día de hoy casi 45.000 canarios están esperando por la resolución de su expediente, de los cuales más de 13.000 llevan 3 años esperando por una respuesta a su solicitud de ayuda. Estoy hablando de 3 años. Y más de la mitad de los que tienen reconocido su derecho a una ayuda no reciben todavía ningún auxilio de la Administración regional. En cuanto a la discapacidad, a día de hoy, 17.000 canarios sin que se les reconozca su condición. En cuanto a la prestación canaria de inserción, no alcanza ni a 10.000 familias, cuando todos sabemos que son más de 58.000 hogares los que en ellos no entra todavía ni un euro de ingreso. Si tenemos en cuenta todas estas áreas, podemos concluir que estamos ante una incapacidad manifiesta
por parte de la vicepresidenta del Gobierno para gestionar sus competencias y también para coordinar las asignadas al Partido Socialista en el reparto de gobierno. Y esto para nosotros es un escándalo mayúsculo, un lastre para la gestión del Ejecutivo y una tragedia para miles de canarios. Si hablamos de sanidad, tenemos que tener presente que las listas de espera quirúrgica se han incrementado un 3% en el primer año de legislatura y un 15% las de larga duración. 31.519 canarios esperan hoy por un quirófano, casi 1.000 más que el pasado verano. Más de 22.600 pacientes esperan por la consulta de un especialista y más de 32.500 esperan por una prueba diagnóstica. En total, estamos hablando de 86.600 canarios que desesperan en las listas de espera sanitarias, bien para ser operados, bien para ser atendidos por un especialista o bien para realizarse una prueba diagnóstica. Es más, 18.000 canarios para realizarse una simple ecografía. ¿Tanto cuesta hacer una ecografía? Eso es lo que me preguntan a mí en la calle los canarios. Ante este panorama, la respuesta del Gobierno, como todos conocen, ha sido el cierre de camas en agosto en los 4 grandes hospitales canarios. Otra exhibición de irresponsabilidad. Y también tenemos que decir que desde el punto de vista educativo seguimos siendo la segunda comunidad autónoma por la cola en excelencia educativa. Tenemos el mayor índice de jóvenes en toda España que ni estudian ni trabajan. 1 de cada 4, es decir, un 24,2%. Es decir, los peores índices de fracaso y abandono escolar. ¿Y cuál ha sido la iniciativa del Gobierno de los nacionalistas y los socialistas en este año? Pues miren, en educación ha sido nula, ni buena ni mala, inexistente. Y también este Gobierno va a ser recordado o sería recordado como el Gobierno que más impuestos recaudó, el que más metió la mano en los bolsillos de los canarios y el que obstaculizó la recuperación económica y la creación de empleo con una presión fiscal desmedida e injustificada. Miren, en la recaudación de los impuestos del bloque canario hemos alcanzado ya los niveles anteriores a la crisis. Solo con el IGIP, el Gobierno cerró el 2015 con un incremento de recaudación de 164 millones de euros más, lo que supone un aumento interanual superior al 13%. Y la pregunta es obligatoria. ¿Quién cobra hoy en las islas un 13% más que hace un año? Nadie. Solo el Gobierno de Canarias. Desde el año 2012 al 2015, la recaudación del IGIP ha pasado de 931 millones a 1.402 millones de euros, acumulando un crecimiento de 471 millones de euros, es decir, más de un 50% de incremento que ha salido directamente del bolsillo de todos nosotros, de los canarios. Y la pregunta vuelve a ser obligada. ¿Quién ingresa hoy en las islas un 50% más que en el 2012? Nadie. Solo el Gobierno de Canarias con el IGIP. La subida del IGIP del 5 al 7%, tengo que recordar a todos ustedes que fue una medida extraordinaria y transitoria, adoptada en el 2012 por 2 años. Quiero que sepan que desde nuestro punto de vista no hay motivo objetivo para que este Gobierno se empeñe en mantenerla, más allá de su afán recaudatorio. Por lo tanto, como ven, es lógico que desde el Grupo Parlamentario Popular tengamos que suspender a este Gobierno en su primer año, porque en definitiva, según los datos que he puesto de manifiesto, no ha superado ninguna de las materias. Y ahora yo les dejo con el presidente de mi grupo. Pues muy bien, muy buenos días. La portavoz y secretaria general del Partido Popular de Canarias, como bien ha expresado, ha hecho un doble diagnóstico. Por un lado, un diagnóstico económico y por otro lado, un diagnóstico en el ámbito social. Y ante este diagnóstico hay una conclusión clara, ¿no? La economía va mejor, pero los ciudadanos de Canarias van peor. El Gobierno de Canarias no pasa la ITV de la gestión. Lo ha dicho Australia. Si Canarias
crece económicamente, es verdad que a un ritmo inferior que la media nacional, un 2,8. Si además tiene más recursos porque hay un mayor presupuesto, 375 millones de euros más que en el año 2015, si ahora tenemos también una ficha adicional que es el ICTE con 163 millones y además hay una ampliación del techo de gasto de 240 millones de euros y además hay un mayor incremento de recaudación, no nos explicamos por qué el gobierno de Canarias no hace lo que en materia fiscal le ha pedido en reiteradas ocasiones el grupo parlamentario, el Partido Popular. Y por tanto, ante el diagnóstico social, ante el diagnóstico económico, el Partido Popular le hace las siguientes propuestas. Una en el ámbito a corto plazo y otra serie de propuestas a medio y a largo plazo. A corto plazo, le pedimos al gobierno de Canarias la inmediata bajada de los tipos del IGIC del 7 al 5%. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para beneficiar la economía, para beneficiar a los ciudadanos, para fomentar el consumo, para potenciar el ahorro y para impulsar la inversión. Exigimos también ante el diagnóstico social y ante la situación económica un plan urgente para combatir las listas de espera en sanidad, en dependencia, en inserción y en discapacidad. Y recursos hay. Sirva como ejemplo esos 163 millones de euros del ICTE que a día de hoy, 12 de julio, este gobierno no ha destinado ni un solo céntimo, aunque dispone de esos recursos desde el 1 de enero de este año. Ante el fracaso de las políticas activas de empleo, cuya ineficacia ha sido denunciada y reconocida por el propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, proponemos una creación de una mesa de diálogo para tratar e impulsar una auténtica estrategia en la lucha contra el desempleo en Canarias, que abordemos las siguientes cuestiones. Una reforma necesaria para la reducción de la presión fiscal. 2, la eliminación de la burocracia que asfixia a la economía. 3, la vinculación de la educación y la formación a la demanda del mercado laboral. Y 4, el fomento de la competitividad de nuestra comunidad autónoma. Competitividad que no se resuelve con el hachazo que este gobierno está teniendo con el Instituto Tecnológico de Canarias. A medio y largo plazo, el Partido Popular cree conveniente la aprobación de los aspectos económicos de nuestro régimen económico y fiscal, y una segunda cuestión que es la reforma del sistema de financiación autonómico. Es verdad que ambas prioridades no solo dependen del gobierno autonómico, sino también dependen del gobierno de España. Por ello se hace más necesario que nunca, urgente, prioritario, vital, que haya un gobierno cuanto antes en España, un gobierno estable, con una amplia mayoría parlamentaria y con capacidad y liderazgo de influencia ante la Unión Europea. En esta tarea, el gobierno de Canarias, en estos dos aspectos, tanto en la reforma de los aspectos económicos del REF, como en la reforma dentro del marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Sistema de Financiación, va a contar siempre con el apoyo, la lealtad del Partido Popular de Canarias. Por tanto, en resumen y a modo de conclusión, el Pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista no progresa adecuadamente, más bien todo lo contrario, ha suspendido el curso. Clavijo ha sido demasiado generoso en su autoevaluación del primer año de gobierno. En la vida real, y ustedes lo saben bien, como en la educación, la nota final no se la pone uno a sí mismo, sino que hay que ver y evaluarlo de acuerdo a los datos que él mismo ha reconocido. El talante no es suficiente para suplir la falta de talento de este gobierno. Hay
saludar positivamente el cambio de actitud en las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, pero el déficit de gestión de Coalición Canaria y del Partido Socialista es mayor que el déficit financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias. Cuando un gobierno no sabe ni en qué gastar el dinero, como ha ocurrido con los fondos ICTE, se hace urgente trazar una nueva hoja de ruta, un nuevo rumbo. El peor lacre para la acción de gobierno de las islas es la ineptitud demostrada por la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que tiene y mantiene bloqueadas las áreas más sensibles de la administración regional. Es importante, por tanto, la inmediata bajada de impuestos para apuntalar el crecimiento y el empleo. Y junto a esto, un plan de choque urgente contra las listas de espera sanitarias, de discapacidad, de inserción y de dependencia. En definitiva, el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista en Canarias gasta más y gestiona peor. Y ahora nos ponemos a disposición de todos ustedes.